Marcos 1:19. Dice la palabra del Señor: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca. ¿Qué hacían, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Que remendaban las redes. Dice la Biblia que remendaban las redes. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. Quiero hablar, hermanos, sobre el tema remendando las redes. Nuestro Señor Jesucristo siempre en sus mensajes o en sus enseñanzas utilizó como ejemplo las situaciones que le rodeaban. Por ejemplo, cuando Jesús pasaba por el campo, su enseñanza, hermanos, aleluya, era hablar sobre el sembrador, sobre la semilla, sobre el labrador. Él utilizaba las situaciones cotidianas y que estaban a su alrededor para ilustrar o enseñar una verdad. Cuando él estaba en la ciudad, él ilustraba, hermanos, con las situaciones cotidianas, ¿verdad? Así ilustraba de esta manera. Y cuando estaba cerca del mar, ya sea del mar de Galilea o del lago de Genesaret, él utilizaba una barca para ilustrar una verdad. Hoy yo quiero usar o quiero hablar acerca de las redes de pesca. Un elemento muy necesario y vital en la difícil profesión de un pescador. Los hermanos que me antecedieron, ¿verdad?, nos ilustraron muy bien el aspecto de la pesca. Y sabemos que hay quienes lo hacen, la pesca, como una distracción, como un entretenimiento. Los hermanos aquí nos ilustraban esto, y como ellos no son profesionales en ello, ¿verdad?, quizás para ellos, hermanos, si no llegasen a pescar nada, no había ningún problema, ¿verdad? No había ningún problema si llegaran a sus casas y aunque la esposa lo estuviera esperando con pescado y que no llevara nada, pues no había problema, porque por lo menos se distrajeron. Y un hermano dijo olvidar a la esposa. No, no es cierto. Se distrajeron o se entretuvieron y pudieron platicar y descansaron. Pero estos pescadores que nosotros hablamos, hermanos, aleluya, para ellos sí era necesario el pescar, pues ellos dependían del producto que el mar les pudiera entregar, porque para ellos significaba provisión y sustento. La función, hermanos, la función de la iglesia es muy importante, es muy necesaria. Jesús, dice la Biblia, hermanos, que llamó a sus discípulos, en el contexto que leímos del texto, nos dice que Jesús, hermanos, pasando por ese lago, encontró a Pedro y encontró a su hermano pescando. Y que Jesús, hermanos, les hizo un llamamiento para ser pescadores de hombres. Es decir, Jesús los estaba llamando con un llamamiento santo para salvar, hermanos, del océano de la vida, almas preciosas para engrandecer el reino de Dios. La imagen que nos presenta, hermanos, el evangelista Marco, de dos pescadores remendando las redes, porque sabemos, hermanos, que en esta profesión, después de un día fatigoso de duro trabajo, aleluya, era algo cotidiano, que ellos, hermanos, como pescadores profesionales, no dependían tanto de su destreza o de su destreza para hacerlo, para pescar, sino que ellos dependían también de un buen elemento vital que eran sus redes. Por eso, como profesionales de la pesca, ellos sabían, hermanos, que era necesaria hacer dos cosas después de un día duro de trabajo. En primer lugar, después de venir de la pesca, ellos tenían que hacer dos cosas elementales. Número uno, limpiar la red. Limpiar las redes. Porque en eso de extraer el producto del mar, junto con los pescados, o si no llegaban con pescados, la red podía traer basura o podría traer elementos extraños que tenían que quitarlos, porque si no podrían dañar la red. Y en segundo lugar, después de limpiarlas, pues también otra cosa que tenían que hacer cotidianamente era
remendarlas. Remendarlas. Dos cosas importantes que el pescador tenía que hacer. Número uno, limpiarlas. Y número dos, remendarlas. Estas dos cosas la Biblia dice que Jesús las observó en la vida de Pedro y la vida de Santiago, su hermano. Porque en el contexto que leímos, el versículo 16, dice la Biblia que Jesús pasó y vio a Pedro y a Santiago que limpiaban las redes. Y en la segunda parte, en el versículo 19, encontramos a Jesús mirando que Jacobo y su hermano, aleluya, los hijos de Zebedeo, estaban remendando las redes. Entonces, hermanos, aleluya, nosotros somos llamados por Dios en un llamamiento santo para ser pescadores de hombres. Jesús le dijo a Pedro y a su hermano Santiago: vengan a mí y los haré pescadores de hombres. Y después se lo dijo también a Juan y a su hermano Jacobo. La función de la iglesia, hermanos, es muy importante. La función de la iglesia siempre será restaurar vidas que se encuentran perdidas en este mar de tribulaciones. Porque el mundo o el hombre está perdido en este mar, hermanos, aleluya, de tribulaciones. Entonces es muy importante que la iglesia entienda cuál es su función, cuál es su trabajo. El Señor, al llamarnos, nos constituye en una red de pescadores. Nos constituye, hermanos, aleluya, en una red de pescadores que vamos a lanzar el mensaje del evangelio para que las almas perdidas vengan al conocimiento del Señor. Porque Jesús mismo lo dijo, hermanos, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mundo está perdido. El mundo está, hermanos, hundido en un mar de miseria y de dolor, y se necesita el evangelio de Jesucristo para restaurar esas vidas. Entonces, como pescadores de hombres, la figura del pastor es una figura que Dios utiliza para hacer tres cosas importantes en la vida de la iglesia. Número uno, para preparar, para equipar y preparar a la iglesia para cumplir su función. El pastor, a través de su ministerio, limpia, aleluya, las redes con el conocimiento de la palabra para que usted y yo podamos ser funcionales en la obra del Señor. Pero también, aleluya, el pastor con su testimonio y el pastor, aleluya, con su visión de Dios, restaura vidas para la gloria de nuestro Señor. Pero aquí lo importante son las redes. Las redes, hermanos, son importantes, aleluya, porque dijimos que la función de la iglesia era cumplir con el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que las almas sean salvas, que las almas sean restauradas, que nosotros mismos, hermanos, seamos limpiados cada día de toda aquella impureza que pudiera haber en nosotros para agradar a Dios, porque el principal objetivo de nosotros ahora como creyentes es darle al Señor la honra y la gloria que solo Él merece. Pero para poder hacerlo, necesitamos que nuestras redes estén bien, estén funcionables, que nuestras redes estén limpias, que nuestras redes estén remendadas para que puedan ser útiles. ¿Por qué? Porque hay redes inservibles, o porque están rotas, o porque no son las adecuadas. La Biblia dice que Jesús vio, hermanos, aleluya, que Jacobo y su hermano remendaban las redes. ¿Cuáles son aquellas cosas que pueden romper las redes? Y que nosotros como cristianos, hermanos, aleluya, para cumplir con la función que nos ha sido encomendada, podamos hacerla funcionalmente. ¿Cuáles son aquellas redes, hermanos? ¿Cuáles son aquellas cosas que rompen las redes? Por lo menos voy a mencionar 4. La primera, por debilidad. Muchas redes se destruyen o se rompen por debilidad. Cuando una red, hermanos, cuando el hilo no es el adecuado, o el hilo que se está utilizando para tejer esa red no cumple, hermanos, la adecuada especificación para resistir, porque hay hilos más gruesos, hay hilos más delgados. Cada red, hermanos, para lo que se vaya a usar, necesita una especificación adecuada y que sea el hilo adecuado. Si no es el hilo adecuado, esa red se va a romper. Si no es un hilo, hermano, resistente, por debilidad,
aleluya, no va a cumplir con el propósito y se va a romper. Entonces, como redes espirituales, como instrumentos de Dios en sus manos, necesitamos ser los adecuados, necesitamos ser, hermanos, aleluya, a tener esa especificación correcta para cumplir con el propósito de Dios. Por eso el llamamiento es un llamamiento divino. Por eso el llamamiento es un llamamiento divino, aleluya. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, gracias a Dios por la misericordia de Dios, que Dios, hermanos, desea hacernos a todos pescadores de hombres, que podamos tener la capacidad de entender que el llamamiento es un llamamiento de Dios, que no fuimos llamados por hombres no fuimos llamados por hombres, fuimos llamados por Dios para cumplir con su propósito. ¿Qué situaciones, hermanos, pueden debilitar las redes al grado de que se rompan? Número uno, cuando no tomamos en cuenta a Dios en lo que hacemos. Cuando no tomamos en cuenta a Dios en lo que hacemos. A veces nos creemos fuertes. A veces creemos que por nuestra capacidad, a veces creemos que por nuestra fortaleza, a veces creemos que porque somos, aleluya, los consentidos de Dios, o a veces pensamos, hermanos, que por nuestra propia fuerza podemos lograr el objetivo, aleluya, que es ganar las almas, pero no es así. Nosotros no somos los que ganamos a la gente, nosotros no somos los que ganamos y salvamos a la gente, es Dios, hermanos, es Dios. Dios es el Salvador, Jesucristo es el Salvador, perdón. Nosotros solamente somos instrumentos que Dios lanza, hermanos, al mundo para que podamos atraer a la gente, para que conozcan de la palabra del Señor. Entonces, en todo nuestro ministerio, nosotros dependemos de Dios, somos instrumentos de Dios. Tenemos que estar limpios, aleluya, y bien remendados para poder cumplir, aleluya, con la obra que se nos ha sido encomendada. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos pescadores de hombres. No tomar en cuenta a Dios en lo que hacemos, aleluya, solamente nos trae frustración y no nos trae nada de victoria. Pero cuando dependemos de Dios y sabemos que es su obra y que Él va a ser glorificado, sabemos, hermanos, aleluya, que habrá resultados positivos. Otra cosa, hermanos, que pueden romper una red es la incredulidad. Por incredulidad quiero decir no creerle a Dios y a su palabra. No creerle a Dios y a su palabra. Nosotros tenemos que entender, hermanos, aleluya, que nosotros amamos la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios. Nuestro mensaje, hermanos, tiene que ser bíblico. Nuestro mensaje, hermanos, tiene que ser bíblico, centrado en la palabra. Y cuando nosotros creemos a la palabra, la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra. Entonces el pastor, como figura, hermanos, aleluya, enseña la palabra, ministra la palabra, anima la palabra. Aquí en este púlpito se predica todavía la bendita palabra de Dios, porque nosotros somos un pueblo que todavía creemos y decimos que la Biblia es la palabra de Dios, aleluya. Tenemos que entender eso. Podemos hablar de muchos otros temas quizás, aleluya, pero lo importante aquí es el bendito mensaje de la palabra de Dios. Ninguna palabra traerá esperanza y bendición para tu vida como es la bendita palabra del Señor. Entonces la incredulidad, hermanos, no creerle a Dios y a su palabra puede romper esa red. La gente está interesada, hermanos, en escuchar la palabra. La gente necesita la palabra de Dios. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que con toda ¿qué? La palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios. Cuando yo me puse como candidato de pastor ahí en Reynosa hace 25 años, en la iglesia había doctores, había muchos, tenemos muchos ingenieros y doctores y todo eso. Y cuando yo me puse de candidato, alguien me dijo: ¿y no te da miedo? ¿No te da miedo? Ahí hay muchos profesionistas, ahí hay muchos ingenieros, ahí hay muchos eso. Le digo: no, no me da miedo. ¿Por qué no te da miedo? Porque yo no voy a hablarles de su profesión, yo no voy a competir con lo que ellos saben. Yo voy a hablarle la palabra de Dios, porque lo que ellos necesitan es la palabra de Dios, necesitan el alimento espiritual. Entonces, hermanos, aleluya, no creerle a Dios y a su palabra, aleluya, puede debilitar nuestras redes. La gente necesita más que un mensaje político, un mensaje de esperanza, que eso solamente lo da la Santa Biblia. Y tercera situación que debilita nuestras redes y se pueden romper son los temores. Nuestros temores. Vivimos, hermanos, en medio de un mundo, en un mar lleno de temores. La gente vive temerosa. La gente vive con miedos.
La gente vive, hermanos, aleluya, encerrada en sus casas por los temores y por los miedos que le produce la vida cotidiana, aleluya. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de ¿qué? De poder, espíritu de poder. No podemos vivir sujetos a los temores, hermanos, porque aunque vinieran debilidad y situaciones críticas a nuestra vida, Dios todavía está sentado en el trono y ahí está para ayudarnos y para bendecirnos. Entonces tengamos cuidado. Las redes se tienen que remendar, porque las situaciones cotidianas de la vida, hermanos, pueden producir roturas en nosotros, en nuestra red. Pero bendita la misericordia de Dios, que la iglesia tiene un espíritu de restauración. Ser restaurados por Dios. En segundo lugar, la red se puede romper también por carga excesiva. Por carga excesiva. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cada red de pescador está diseñada para cierto tipo de pescado, en el tamaño y en el peso. Usted no puede, hermanos, con una misma red pescar, aleluya, camarones y robalos. No puede pescar, hermanos, con una misma red robalos y ballenas. Es incongruente. No se puede. No se puede. Muchas redes se rompen, hermanos, porque al lanzarlas meten pescado, pero también se meten animales como tortugas o caguamas, ¿verdad? Hablo de caguamas buenas, no las malas, ¿verdad? Cosas más pesadas que rompen la red. ¿Por qué? Por una carga excesiva. Cada red es diseñada para cierto tipo de pescado, tamaño y peso. La experiencia de los discípulos al recoger la cosecha de pescado, después de que Cristo les indicó el lugar. Usted recordará que un día dice la Biblia que habían regresado Pedro y los demás, aleluya, de pesca, y toda la noche habían ido a pescar y no habían pescado nada. Y que Jesús les pidió la barca para ir ministrar a la gente. Y después de que ministró a la gente en la barca, le dijo a Pedro y a los demás: ¿saben qué? Vamos, boguen mar adentro para ir a pescar. Y Pedro le dijo: Señor, toda la noche hemos estado lanzando la red. Toda la noche hemos estado lanzando la red y ni un pescado ha salido. Ya estamos cansados. Pero Jesús les dijo: vamos, vamos. Y ellos obedecieron a Jesús. Y en cierto lugar y a cierto momento Jesús les dijo: lance la red. Y cuando la lanzaron, dice la Biblia que recogieron tal producto, recogieron tanto pescado que no podían levantarla. Y así dice la Escritura, parecía que se iba a romper la red por carga excesiva. Parecía que estaba tan llena la red que parecía que se iba a romper. La carga excesiva, si no es la red adecuada para el peso y tamaño de los pescados, hermanos, aleluya, se puede romper. Sabe, hermano, que la figura del pastor es importante, porque aquí el pastor, aleluya, enseña, instruye, aleluya, guía, para que usted pueda ser productivo en el lugar donde está. Para que usted en ese lugar donde está, donde usted se mueve, en su trabajo, en la escuela, en su casa, en su colonia, usted pueda, hermanos, aleluya, ser de influencia para ellos, pueda, aleluya, alimentarlos con la palabra, puede enseñarlos con la palabra, puede, hermanos, aleluya, guiarlos con la palabra. Pero hay veces, hermanos, que las cargas son más excesivas. Queremos cargar algo que no podemos. La red se puede romper. ¿Cuáles son estas cargas que pueden romper una red? Número uno, un cristianismo indiferente a la obra del Espíritu Santo. La indiferencia a la obra del Espíritu Santo es una carga muy pesada. Porque no es por nosotros, es por la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes. No es por nuestras palabras. Pablo le dijo a la iglesia, aleluya: no vine a vosotros con palabras humanas persuasivas de humana sabiduría. No vine a predicarles el evangelio con palabras, aleluya, de humana sabiduría, sino con poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ser indiferentes a lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo nos da herramientas, hermanos, adecuadas. Nos da herramientas, aleluya, para poder cumplir con su función, para poder cumplir con el propósito. No son nuestras palabras las que convencen a la gente, es la obra del Espíritu Santo en los corazones. No son nuestras capacidades, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Lamentablemente, hermanos, muchos son indiferentes a la obra del Espíritu Santo.
Santo, viven un cristianismo indiferente, aleluya, no siguen, aleluya, los dones que el Espíritu Santo, no conocen los dones que el Espíritu Santo tiene, y esto llega a ser una carga excesiva en ellos, que pronto se debilitan y pronto se rompen. Otra cosa, hermanos, que debilita una red y la puede romper es un cristianismo aislado. Cristianismo aislado. La esencia del cristianismo es la unidad. La esencia del cristianismo es la unidad, hermano. Aleluya. Vivimos como personas que estamos unidas. El apóstol Pablo habla de esta esencia del cristianismo en Efesios capítulo 4 versículo 8, cuando dice que todos estamos unidos en un mismo amor, en un mismo espíritu, en un mismo Señor, en un mismo Dios y en un mismo bautismo. La unidad, hermanos, es importante. Hoy en día yo encuentro muchos cristianos, hermanos, que se aíslan. Dicen, ya no necesito yo la iglesia, no necesito un pastor, no necesito ir a la iglesia. Yo aquí en mi casa prendo la televisión y ahí aparece un predicador. Y luego le sigo escuchando, hay música de todos los mejores cantantes cristianos que hay. Ahí me ministran, ahí me cantan, ahí escucho la palabra, oigo los himnos, ahí mismo hay oración las 24 horas del día, ahí mismo hay gente que me está alentando, ya no necesito la iglesia. Y luego dicen, y ahí mismo yo me ofrendo y me diezmo yo solo. Cristianismos aislados, no puede ser, hermanos. El cristiano no puede estar aislado. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos como juntos en armonía. Porque la Biblia dice que allí envía bendición, allí Dios envía bendición y ¿qué? Y vida eterna. Además la Biblia dice que en el día del Pentecostés, dice la Biblia que estaban todos como unánimes juntos. ¿Y cuál fue el resultado de esa unidad? Dice la Biblia que el bendito Espíritu Santo descendió, aleluya, con poder y fuego sobre ellos, porque en la unidad está la bendición para la vida de la iglesia. Una carga excesiva, hermanos, para tu red es querer estar solo. No, la palabra eclesia es, hermanos, muy importante. La palabra eclesia significa asamblea, significa unidad, significa un grupo de gente, aleluya, con un propósito afín, que es darle a Dios la honra y la gloria para siempre. La tercera cosa, hermanos, que puede romper tu red puede ser una falta de compromiso con Dios y con la iglesia. Cuando hay falta de compromiso con Dios y con la iglesia, aleluya, gente no comprometida, gente, hermanos, aleluya, que no busca un compromiso más cercano con Dios y con la iglesia. Para que la iglesia funcione se necesita gente comprometida, gente que se comprometa con Dios para servirle, gente que se comprometa con Dios, hermanos, para ser fiel, gente que se comprometa con Dios, aleluya, para poder utilizar, aleluya, ser utilizado por Dios como una red que pueda ser extendida y alcance a otros para la gloria de Dios. Tú tienes que comprometer tu vida con el Señor. Dijimos que la red era un instrumento para el pescador. El instrumento que Dios utilizará es a ti. Ahí en ese trabajo, ahí en ese hogar, ahí con esa familia, ahí en la escuela, ahí en esa colonia, hermanos, aleluya. Pero necesitas comprometerte con Dios. Dios siempre va a utilizar a los comprometidos, aquellos que le digan, Señor, úsame, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, puedes usarla como tú quieras, Señor, aquí estoy. Pero hay quienes no se comprometen ni con Dios ni con la iglesia. Quiere decir que esa red está rota. No sirve como instrumento, no sirve para ser usada. Entonces tenemos que tener cuidado. Hay que permitir que las manos del Espíritu Santo, aleluya, puedan ayudarnos para remendarnos, para ser útiles para la gloria de Dios. En tercer lugar, la tercera cosa que puede romper una red son los agentes externos. Por agentes externos, bajo el océano, hermanos, aleluya, o mar, puede haber ciertas cosas que pueden dañar las redes o pueden romperlas. Por ejemplo, hay peñascos, hay, hermanos, aleluya, piedras escondidas, hay arrecifes, corales, que cuando, aleluya, el pescador lanza la red, se pueden atorar en las piedras o pueden, hermanos, aleluya, atorarse en los arrecifes y se rompen fácilmente.
estos hermanos, aleluya, son agentes externos o situaciones ocultas que tú no ves a simple vista, no se ven porque están abajo del agua, pero que son, hermanos, aleluya, impropias o son dañinas para las redes. Y hay que tener cuidado. Yo he visto, yo crecí casi junto al mar y frente al río. En Ciudad Madero, Tamaulipas, tenemos la bendición de la playa y el río. Y nos íbamos allí, hermanos, a ver a pescar a la gente. Y muchas veces, hermanos, muchos pescadores lanzaban su anzuelo o lanzaban la red. ¿Y sabe qué pasaba, hermano? Que se les atoraba. Y tenían que lanzarse al mar para desatorar la red o desatorar el hilo con que habían hecho eso. Y se la sacaban rasgadas, se rompía, porque son agentes que rompen las redes. Otras veces me fijaba, hermanos, y a veces no pescaban nada, salía basura, porque muchos no somos muy limpios y tiramos la basura al mar y eso contamina, y eso los pescadores la recogían en sus redes y dañaban la red. Situaciones ocultas, y hay que tener mucho cuidado, hermanos. Tú eres una red de Dios. ¿Y sabes que el mundo tira tanta basura? Estoy hablando de forma espiritual. El mundo tira tanta basura. Tú eres una red. Y el mundo tira tanta basura, y tú vienes a veces, hermanos, con la mente llena de la basura que el mundo te ha tirado. Recogemos, como dijo el Chavo del 8, sin querer queriendo, palabras, situaciones cotidianas que llenan nuestra mente de basura, que no te edifica, que no te bendice. Ahí en tu trabajo tú pasas casi 10 horas, 12 horas con compañeros de trabajo que hablan, hermanos, de pornografía, que hablan de malvivencia, que hablan obscenidades, y vienes tú tan lleno, tu mente es una red. Aleluya, aleluya, recibe todo eso. Pero bendito Dios, hermanos, que cuando llegas a la iglesia, el pastor te predica una palabra que trae limpieza a tu mente, que trae limpieza a tu vida. Aleluya, porque este es nuestro trabajo, hermanos, limpiar las redes para que puedan ser útiles, para que puedan estar listas para el trabajo que Dios requiere de nosotros. Hay que tener cuidado. Oiga, hermano, hay tantas situaciones ocultas que están dañando a la vida de muchos creyentes. Hay 3 armas que el diablo usa para dañar nuestra red. Número 1, la depresión. Al diablo no le encanta mucho ver creyentes deprimidos, gente deprimida, gente, hermanos, que ya no le ve sentido a la vida, gente, hermanos, que ya no sabe cómo actuar ante los problemas y se deprimen tanto. La depresión es la enfermedad del siglo. Se deprimen tanto, aleluya, que no pueden ser útiles en la obra. La Biblia habla de personajes que se deprimieron tanto, hermanos, por la situación que vivieron. Por ejemplo, Elías. Dice la Biblia que Elías había tenido una gran victoria en el monte Carmelo, y la Biblia dice que cuando descendió, Jezabel le dijo a Elías: mira, así me hagan los dioses, y mañana a esta hora no estás muerto como mis profetas. ¿Qué hizo Elías? Se deprimió y huyó. Llegó al desierto, y dice la Biblia que se tiró ahí debajo de un árbol y comenzó, hermanos, aleluya, a estar en depresión. Y dice la Biblia que se deprimió tanto este gran profeta que llegó un momento en que dijo: ya Dios, ya no puedo, basta, quítame la vida, ya no quiero vivir. Porque la depresión es a lo que te lleva a querer quitarte la vida, porque no le has sentido ya la vida. ¿Cuánta gente en este mar, hermanos, en este océano de la vida está viviendo esta situación? Hay gente, hermanos, que necesita de Dios. Hay gente que vive en depresión y el diablo está utilizando esta arma para destruirse. Dios me permitió estar en Ronda, España, un pueblito, hermanos, en España, que está en una montaña, y hay un puente muy famoso en ese pueblo, Ronda, España, que es el primer lugar en España, hermanos, de suicidios, de adolescentes y de personas que llegan, aleluya, y se lanzan en un vacío de 30 o 40 metros porque están desesperados, porque están deprimidos. Usted llega allí a ese puente y hasta siente esa situación, hermanos, que se vive, y aleluya, se siente uno molesto porque es un lugar habitual de suicidio. Oh, hermano, quizás yo me fui muy lejos, a lo mejor a la esquina de tu casa, o a lo mejor en tu propia familia. Hay gente, hermanos, aleluya, que está en depresión,
depresión, que está deprimida, que está queriéndose ya morir o que la muerte llegue porque no la haya sentido. Pero bendita la misericordia de Dios, que así como el diablo vino para hurtar, matar y destruir, Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Porque hay creyentes que han remendado sus redes para poder ser útiles y atraer a aquellos que están en depresión. El segundo elemento que Satanás utiliza son las discordias. Y estas discordias rompen las redes. Si algo le agrada al diablo, hermanos, es provocar divisiones en la iglesia. Dividir al cuerpo de Cristo. La iglesia de Corinto era una iglesia, hermanos, con muchos dones, pero con muchas divisiones. No había iglesia como la iglesia de Corinto. Muchos dones, pero con muchas divisiones. Y la división, hermanos, al diablo le encanta. La división, hermanos, empieza muy fácil. La palabra que se utiliza ahí en Corintios para hablar de división es rotura. Y habla de la palabra correcta es sixmata, griego sixmata, que quiere decir rotura por rasgamiento. Es como cuando dos telas, hermanos, se rozan y comienzan a deshilacharse. No se hace una rotura así rápida, sino que se comienzan a deshilachar. Y así es como el diablo trabaja. Cuando comienza, hermanos, a ver que en la iglesia hay roces, cuando comienza a provocar roces entre dos cristianos, hay algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, es a tolerarnos. A tolerarnos. Todos tenemos, hermanos, errores. Nadie somos perfectos. Tenemos que consecuentarnos y evitar eso, porque si no, cuando menos veamos, será que seamos rotos, estemos en divisionismo. Y la iglesia de Cristo no está dividida. Somos solo un cuerpo, aleluya. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y somos el cuerpo de Cristo, aleluya. Pero también algo que produce rotura en las redes es el desánimo. El desánimo. Estamos hablando de situaciones ocultas. Desánimo. El desánimo. Gente desanimada. Gente, hermano, que ya no quiere caminar. Gente que ya no quiere prosperar en la fe. Gente que ya no quiere crecer. Se han desanimado, aleluya. Y nosotros hasta le damos un término bíblico. Ay, pastor, es que ya perdí el primer amor. Yo tengo casado 43 años. 43 años. Y mi amor por mi esposa no ha menguado, al contrario, va creciendo más, porque así es. Hay gente que dice, ya perdí el primer amor. O sea, ¿te ha menguado tu amor por Cristo? A Cristo se le ama más cada día. A Cristo se le ama más cada día, más cada día. Mi amor tiene que ir aumentando. Hay gente que ya está desanimada. Quiere decir que ya ni soplo de amor hay en ellos. Hermano, aleluya. El desánimo es tremendo. Gente que se desanima, yo decía hace un momento, se desaniman, hermanos, por situaciones a veces ridículas. Ya no voy a ir a la iglesia porque el hermano aquel pasó al lado de mí y no me saludó. Pues no, hermano, cuidado con el virus ese. Nos desanimamos porque, es que el pastor en su mensaje dijo algo que me cayó a mí. Pues qué bueno. Pero no creas que él estuvo pensando toda la noche, ¿a quién le tiro la pedrada? No es cierto. Es Dios, hermano, que te anda buscando. Es Dios que te anda persiguiendo. Sí. El pastor no tiene una bolita mágica ahí que dice, a ver, ¿a quién anda mal? No, hermano. Es la palabra de Dios que tiene cuando es hablada, trae resultados. Mira, te voy a platicar de un profeta extraordinario. El profeta Samuel. Capítulo 16 de primero de Samuel. La Biblia dice, hermanos, que Dios había desechado a Saúl como rey. Y a Samuel le pudo mucho eso. Le dolió mucho que Dios desechara a Saúl. ¿Y sabes cuál fue la reacción de Samuel? Se desanimó. Dice la Biblia que llegó a su casa, se quitó el cuerno del aceite con el que él ungía a la gente y lo colgó. Y el problema no solamente era que lo colgó, sino que dice la Biblia que dejó que se vaciara. El aceite de la unción
el cuerno estaba vacío del aceite de la unción. Se desanimó, y así dice la Biblia, que Dios se vino con Samuel y dijo: Samuel, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando y llorando y llorando y llorando? Samuel se desanimó tanto que le dolió, hermanos, aleluya, el rechazo de Saúl, que se le pasaba llorando y llorando, aleluya, como aquel himno, llorar y llorar. Llore y llore todo el día. Y Dios lo vio desanimado y fue y se le acercó y dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Levántate, levántate, ya no sigas llorando. Levántate, toma el cuerno de aceite y llénalo y ve a ungir a David. Hermano, lo peor que podemos encontrar es una iglesia con desánimo. Una iglesia que ya no alaba, una iglesia que ya no adora, una iglesia que ya no busca los dones del Espíritu Santo, una iglesia que ya no busca evangelizar, una iglesia que ya no busca hacer la obra de Dios. Acuérdate, la función de la red, hermanos, es ser usada para alcanzar a otros, para llenarla, aleluya, de pescados, para llenarla de gente en este caso, para que conozcan el poder y la gloria del Dios maravilloso. Pero ¿qué pasó? El diablo sabe usar muy bien sus armas y anda gente desanimada. Anímate, hermano, ve con aquel que tú sabes que está desanimado y abrázalo y dile: nunca podrás ser tan feliz si estás lejos de Dios. Si ves que alguno está desanimado por alguna situación externa o alguna situación que le dijeron que ya no va a haber trabajo o que ya está enfermo, palmele su espalda y dile: hey, tú no dependes de los hombres, tú dependes de Dios. Les tengo una magnífica noticia, hermanos. Dios todavía está sentado en el trono. Dios todavía está dirigiendo todo. Dios todavía está haciendo su voluntad. Créele a Él. Y por último, hermanos, la red se puede romper por no saber usarla. Las redes se rompen por no saber usarlas. Yo he visto cómo muchas redes se han destruido porque la persona que la lanzó no supo usarla. Yo admiro a aquella gente, hermanos, que va de pesca porque se requieren ciertas virtudes para ser un pescador. Número 1, paciencia. Paciencia. Yo quisiera lanzar el anzuelo inmediatamente, luego que estuviera el pescado y así con la boca abierta, paz. Pero no, a veces pasan horas y horas. La única vez que fui a pescar, hermanos, la única vez que fui a pescar fue porque unos primos llegaron y dijeron: llévanos a pescar al malecón, a la playa. Y yo los llevé. Y llevábamos muy rústico, hermanos, unos botes. Y ahí enredábamos el cáñamo y le poníamos un ¿cómo se llama? Anzuelo. Y luego lo lanzábamos. No teníamos dinero para comprar cañas como ahora, ¿verdad? Entonces yo agarré el anzuelo y le di tantas vueltas, porque veía que ellos lo hacían, ellos sabían pescar, lo hacían. Y estoy yo así, y lo lancé el anzuelo. Se fue el anzuelo, hermanos, yo sentí, porque se comenzó a desenvolver esto, que fue muy lejos. Hasta que yo encontré el anzuelo. El anzuelo vino y se me clavó en el muslo. Me dio vueltas, pues yo no sabía, hermanos. Yo renuncié a esta profesión. Dije: nunca más. Fui bien pescador porque pesqué un pescado bien gordo, ahí bueno. Pero no sé usar, menos una red. La puedo romper, la puedo deteriorar, el no saber usarla. Ahí es donde entra la figura del pastor. La red, al arrojarla al mar, tiene que saberse lanzar, porque si no se lanza correctamente se puede enredar y no logrará abrir para cumplir su función. Hay quienes lanzan la red, hermanos, y se abre la red tan bonito como una flor, así que se abre y cae por el peso del plomo y atrapa sus pescados. Pero si no sabes usarla, la vas a enredar y la vas a deteriorar. La función del pastor son 3. Número 1, la Biblia dice que Jesús vio aquellos hombres, unos que limpiaban la red y otros la remendaban. La función del pastor es, número 1, instruir. Instrucción, dar instrucción. El pastor de la iglesia, hermanos, instruye a la iglesia para que aprendan a usar correctamente los dones del Espíritu, para que aprendan a vivir la vida cristiana que a Dios le agrada. Diga conmigo estas palabras, por favor, repítalas con todo su corazón. Diga: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Otra vez:
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Pues tenemos que aprender, hermanos. El pastor en cada mensaje que predica entrega su pasión, entrega su alma, enseñándole la palabra. El mensaje del pastor siempre tiene que ser cristocéntrico. ¿Qué quiere decir? Que siempre, hermanos, la figura más relevante que se predica en este púlpito es Jesucristo. Que Cristo sea exaltado. Que Cristo sea exaltado. El pastor predicará cristocéntricamente. Siempre su meta será ensalzar a Jesús. Siempre su meta será que la gente conozca a Cristo. No importa si no me conocen a mí, con que conozcan al Cristo de la gloria. Ese es el mensaje del pastor cristocéntrico. Tiene que ser un mensaje bíblico. La esencia de la palabra. La esencia de la palabra. La gente será bendecida cuando escuche la palabra. La gente recibirá la bendición porque la semilla es la palabra. Y cuando la semilla de la palabra de Dios se siembra en el corazón, genera fruto, y fruto en abundancia. El mensaje siempre será bíblico. Siempre será bíblico, aleluya. Lo que dice la palabra, lo que dice Dios, aleluya, es lo que la gente quiere oír. La gente quiere escuchar siempre la voz de Dios. Pero también el pastor es quien da motivación. La motivación correcta a la congregación para buscar cada día la voluntad de Dios. Motivarlos. La palabra, hermanos, es para motivar. Yo le digo a los estudiantes de la escuela bíblica, Dios no te llamó, aleluya, para lastimar a la gente. Te llamó para restaurarla, para bendecirla. La gente quiere venir a la iglesia para ser motivada, para servir a Dios, no para que la golpees. La gente, el pastor, es un motivador. Te motiva con la palabra. ¿Cuántas veces has venido, hermanos, apachurrado, a punto de decir, ya es la última vez que voy a la iglesia? Has venido, hermanos, aleluya, decepcionado porque las cosas no se han sido como tú has querido. ¿Cuántas veces has llegado a estas sillas con una mente, hermanos, aleluya, intranquila, desmotivado por las situaciones que estás viviendo tu familia? Y dijiste, quizás ya no regrese, pero un buen mensaje que Dios le dio al siervo te trajo motivación. Fue como una inyección de vitaminas que dijiste, no me voy a apartar de Dios. Lo que Dios me dijo está ahí, es cierto. Es la palabra del Dios bendito. El pastor es motivador. La figura del pastor es importante. ¿Sabe lo que está haciendo el pastor? Está remendando las redes. Porque si viniste roto, Dios te remienda. Dios te ayuda. Pero por último, la figura del pastor es importante porque el testimonio de integridad hacia la iglesia bendice a la iglesia. Saber que hay un siervo de Dios que con integridad él y su familia sirven al Señor es un testimonio maravilloso. Puedes caminar con seguridad, puedes caminar con firmeza. Puedes salir al mundo y decirle a la gente, hey, vengan con nosotros a nuestra iglesia, porque allí, aleluya, se habla la palabra, porque allí se ora por los enfermos, porque allí hay milagros, porque allí hay maravillas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque las redes que se están lanzando están cumpliendo con su función, porque hay quien te instruyó, hay quien te motivó, pero también hay quien dio testimonio de que servir a Dios es un privilegio. La vida de Octavio es una bendición para la iglesia. Me gustó escuchar lo que dijo Saraí, porque los primeros que tienen que dar testimonio de nuestra integridad como siervo de Dios son nuestra familia. Octavio fue educado, como dije al principio, bajo la férrea mano de sus abuelos. Después, Dios me dio la bendición de ser su pastor, y en mi tiempo de pastorado Dios lo llamó al ministerio. Dios lo trajo a este lugar, a esta ciudad, para servir al Señor.
Ha estado remendando las redes con paciencia. Ha estado remendando las redes con paciencia. Con la compañía de su amada esposa, han remendado redes que han sido útiles para alcanzar a otros. Es muy importante, hermanos, que las redes no se rompan. Muchas situaciones podrán provocar que las redes queden inservibles, pero siempre habrá gente, siervos de Dios, pastores, hermanos en la iglesia, que con paciencia tomen las redes, las limpien y las remienden. ¿Por qué? Porque en el océano de la vida hay mucha gente que necesita ayuda. Hay tantas cosas, hermanos, en el mundo y tantas situaciones caóticas que pueden lastimarnos. Pero bendita la misericordia de Dios, que Dios sigue siendo poderoso. Yo no sé cómo vino usted en este día. Si vino decepcionado, si vino desanimado, si vino con una situación crítica, una situación difícil, que parece, hermanos, que no tiene solución. Pero déjame decirte, aleluya, Cristo le dijo a Pedro: lanza la red. Lanza la red en este punto. Y la Biblia dice que Pedro obedeció. Ya no cuestionó a Jesús, obedeció a Jesús. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando lanzó la red cumplió su función. Recogió todos los pescados. Hemos lanzado la red en esta mañana. Yo no sé si tú tengas que entrar allí porque tienes un problema, tienes una necesidad, tienes una situación crítica. Pero sí sé que si entras a esa red, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Remendemos las redes en esta hora.